Estamos en comunicación entonces con el senador del Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular del Uruguay, Daniel Caggiani. A él le estamos dando la bienvenida y las buenas tardes aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Daniel Caggiani? Andrés Correa te saluda. ¿Cómo andás, Andrés? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de aquí de la República de Capurro, aquí en Montevideo. Ahí está. Ahí está. En el desarrollo de un fin de semana de carnaval acá. Exactamente. Estuvimos pasando algunas cosas del carnaval uruguayo en plena liguilla, medio recuperándote, ¿no? Te agarramos ahí. Sí. Una lesión, ligamento cruzado, una operación de rodilla. Ahí hace está. 2 semanas y bueno, mejorando día a día. Esperemos que estén en la cancha. No para la selección, pero por lo menos para los picaditos. Para los picaditos, claro, exactamente, que siempre es necesario. Bueno, Daniel, un poco la idea era tener alguna charla sobre la coyuntura del Uruguay, pero también pensábamos en esto de pensar el Uruguay en una etapa compleja de un mundo bastante complicado, no porque alguna vez fue fácil, ¿no? Pero parece que siempre hay una parte donde se complejiza y parece que más, ¿no? En cada presente esto se hace más evidente. Y un poco mencionábamos en lo que fue la apertura del programa que cada una de las fuerzas políticas que integran el Frente Amplio vienen desarrollando sus congresos. El Frente Amplio, de hecho, tuvo su congreso donde hizo autocrítica. Después, ahora cada fuerza política está haciendo sus congresos. El Movimiento de Participación Popular está en esa etapa también congresal. Ya arrancó ya el año pasado y ahora va a tener su instancia plenaria, sigue en marzo, a mediados de marzo, y me preguntaba un poco esto de en este mundo entre la multipolaridad, digamos, que se entiende sobre todo desde el mundo asiático, ¿no? Con los fuertes, digamos, de las hegemonías que pueden ejercer China o Rusia, y el imperialismo más clásico que conocemos nosotros del siglo XX, que es la fuerza que hoy hace, digamos, Estados Unidos, como para no perder, ¿no? su propia hegemonía sobre el resto del mundo, la fuerza que ejerce Estados Unidos, decíamos entonces, básicamente en este caso como aliado la OTAN, y decíamos, es muy difícil pensar al Uruguay insertado en este mundo tan complejo. Digo, ¿qué son los elementos que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que Uruguay puede ofrecer el mundo y ser permeables a lo que el mundo tenga para el Uruguay? Bueno, sí, es verdad. En realidad las fuerzas políticas, sobre todo de izquierda en Uruguay, estamos en un proceso de repensamiento, o por lo menos de repensar un poco nuestros horizontes posibles, nuestras luchas, nuestros avances y retrocesos en periodos anteriores, y cómo también rearticulamos nuestras visiones de cara a un desafío cada vez más complejo, que es eso que tú mencionabas, que es un mundo que tiene cada vez mayores niveles de incertidumbre. Es decir, quizás hace 50 años había 2 campos más marcados: el campo socialista, que era liderado por la propia Unión Soviética y que tenía un conjunto de países que tenían también una ascendencia importante. Entre ellos se encontraba China, parte de Europa, es decir, incluso países también de América Latina, y bueno, y el campo capitalista, que lo era liderado por Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la caída del muro de Berlín, empieza esa etapa del fin de la historia, como le decía algunos, ¿no? Y sobre todo el unilateralismo o el unipolarismo, es decir, donde en realidad Estados Unidos terminaba concentrando y era el hegemón desde el punto de vista internacional, donde hacía y deshacía, guerras de por medio también, sangre, intervenciones militares en varios países,
y sobre todo definía en función de sus intereses estratégicos nacionales el destino de mucha población mundial. Y bueno, América Latina siempre hubo un papel central porque siempre fue considerado por parte de Estados Unidos su patio trasero, ¿no? Es decir, por algo existe la OEA, por algo existen organismos que terminan por lo menos expresando la voluntad hemisférica de su visión para el continente, y sobre todo nos colocaba en una situación de mucha dependencia, ¿no? Al ser el patio trasero también tenemos que pedir permiso al dueño de casa para poder transitar por otros espacios de la casa, es decir, terminamos teniendo un proceso de desarrollo bastante dependiente y sobre todo muchas veces interrumpido por intervenciones políticas, económicas y militares en nuestros países, y bueno, eso también nos coloca en una situación de mucha debilidad, y eso después en este transcurso de estos años se ha ido como por lo menos cuestionando. En realidad hoy hay un mundo que tiene una multipolaridad expresada en varios bloques de poder que existen en el mundo. Ya la hegemonía estadounidense está cuestionada desde el punto de vista no solo político, comercial, sino también militar y tecnológico, que son también áreas importantes para el desarrollo de los países. Hay un ascenso de una China que tiene un poder desde el punto de vista comercial muy importante, pero que también tiene un desarrollo importante, y también está Rusia, está la propia Unión Europea, y bueno, hay un reacomodo, y creo que en ese sentido América Latina tiene una oportunidad para repensarse también en esa instancia, y creo que también las fuerzas políticas también tenemos que ver cómo aprovechamos estos momentos, que pueden ser momentos de oportunidad para repensarse y también tener una visión diferente. ¿Cuánto de eso le puede servir al Uruguay para tener una visión y un papel mucho más integrado al mundo? Y bueno, también es parte de la discusión que tienen las fuerzas políticas que se proponen tener procesos de integración más soberanos y sobre todo construir niveles de autonomía, y eso solo se logra con mayores niveles de integración. El Uruguay se inserta al mundo no de manera individual como si fuéramos una isla, ¿no? En el mundo, sino en conjunto con los países de la región. ¿Por qué? Porque en realidad los procesos de inserción en el mundo de manera unilateral terminan siendo condicionados justamente por los procesos más estructurales que estábamos viendo al principio, y en cambio la integración regional nos puede permitir construir mayores niveles de espalda para poder también tener otros esfuerzos conjuntos, y creo que ahí hay como una decisión de política que es muy importante y que es importante también refrescarla, sobre todo también rearticularla y repensársela en este nuevo desafío del siglo XXI. ¿Por qué? Primero porque para los procesos dependientes como los nuestros, la integración es la otra cara de la moneda de los procesos de desarrollo y de independencia. Es decir, uno puede tener un proceso interno en cada uno de nuestros países, de tratar de tener mayores niveles de soberanía, de romper con algunas dependencias financieras, o articular medidas que nos permitan tener mayores niveles de producción y trabajo nacional, industrializar, tener niveles de desarrollo productivo importante, pero si no tiene un proceso de integración que complete esa fase de desarrollo, termina como teniendo como una imposibilidad de desarrollo. Entonces, por eso la integración es importante en ese sentido. Y además es mucho más importante hoy porque en realidad el mundo, justamente al tener ese grado de por lo menos de competencia interhegemónica, para llamarlo de alguna manera, también el mundo cada vez es menos globalizado. Esa idea de que la globalización nos iba a beneficiar a todos ha sido por lo menos quedada en discusión, y sobre todo por los resultados. La globalización sí benefició, pero a algunos pocos, y por eso se ha generado un conjunto de mayores niveles de desigualdad, porque hay hiperconcentración de la riqueza, y eso genera mayores niveles también de poder de esos nuevos ricos que imponen a los estados nacionales cada vez más débiles sus voluntades y sus formas de desarrollo, y por tanto la integración es lo que
nos puede también no solamente permitir un mayor nivel de desarrollo, sino también enfrentar esa gran incertidumbre con niveles de por lo menos certidumbre más presentes, ¿no? Es decir, articular con la Argentina, con Brasil, con la región. Entonces creo que también pensar en la inserción del Uruguay en el mundo sin pensar la integración es como tener una mirada hemipléjica, y muchas veces es lo que apuesta la derecha como para construir esos niveles de patriotismo de bandera, que le digo yo, pero que en realidad poco tienen de patriotismo, sino más bien de dependencia y de construcción de una mirada menos autónoma. Ahí está, te la iba a complejizar justamente llevando a la coyuntura, ¿no? La coyuntura indica que los procesos de integración depende quién ocupe las presidencias, digamos, de los distintos países para afianzar procesos de integración, porque hasta ahora, digamos, se han visto truncados a partir de algunos sectores locales que no ven no ven el mismo proyecto de integración regional en esa multipolaridad, sino que pretenden seguir bajo el ala de, por ejemplo, de lo que sería Estados Unidos, ¿no? Y lo que marca la doctrina, o lo que fue el consenso de Washington en su momento. Actualmente cualquier otra doctrina emanada, digamos, desde Estados Unidos, para seguir bajo esa ala protectora de alguna manera, o por lo menos protectora en los que algunos entienden esos sectores, que obviamente se ven beneficiados por eso, particularmente, obviamente. Y esto, en cada uno de nuestros países, los cambios de gobierno generan otra vez esas rupturas. ¿Es posible romper con eso y generar un proyecto más autónomo, aun cuando cambien los gobiernos en nuestros países? Mirá, el viejo Vivian Trías decía que integración iba a haber. El tema de nuestros países iba a haber. El tema es cómo se realizaba, si era de adentro para afuera o de afuera para adentro, porque en realidad los países se tienen que integrar o de manera más independiente a un mundo cada vez más complejo, o de manera más dependiente. Entonces, creo que la discusión sobre la integración sin integración no es una discusión estéril. El tema es cómo vos ganás mayores niveles de autonomía e independencia para hacerlo, para que te beneficie al conjunto de la población. Hoy nuestros países están integrados al mundo. Es decir, el Uruguay es un país bastante aperturista desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. De hecho, el 80% de nuestras exportaciones se explican por la integración a las cadenas productivas mundiales, pero que también tienen un grado de dependencia muy importante, porque las principales cadenas agroexportadoras uruguayas, que tienen una integración mundial, se explican por la producción de soja, por la producción de carne, por la producción de celulosa, que son cadenas que generan sin duda valor importante, pero que están muy extranjerizadas, es decir, están hechas por empresas transnacionales que montan sus empresas en Uruguay, venden sus paquetes tecnológicos, ¿no? Es decir, de industrializados, ¿no? Las plantas de celulosa, extraen riqueza y terminan exportando parte de esas divisas a sus casas centrales o sus casas matrices en los países centrales. Y eso es una forma de integración totalmente dependiente. Cuando eso termina de cumplir un ciclo económico, esas empresas, por sus negocios globales, definan cerrar sus centrales en algunos países y otros se van. Por eso, por ejemplo, muchas veces hay frigoríficos que dependen de cadenas importantes en Uruguay, que de repente tienen niveles de rentabilidad y generan, por ejemplo, mucha mano de obra para una ciudad como Canelones, pero que de repente esa empresa transnacional decide cerrar ese frigorífico en Canelones, porque de repente sus números globales para los accionistas no les sirven. Y esos son los problemas de dependencia que tienen los estados, porque en realidad quizás para esa ciudad es muy importante, porque generan 200, 300 puestos de trabajo muy bien remunerados, pero para esa gran cadena transnacional, cerrar un frigorífico en la ciudad de Canelones no significa nada. Entonces creo que ahí hay otro tipo de ejemplos. Entonces creo que ahí hay elementos importantes. ¿Cómo logramos tener justamente procesos de integración más independientes? Y bueno, generando también reagrupamientos no solamente cadenas globales de valor,
es eso que veíamos que de repente al Uruguay le pasa a la Argentina, le pasa a Brasil, algunos con mayores niveles de estructuración, a formar cadenas regionales de valor, es decir, tratar de producir cosas que nuestros países puedan producir de a partecitas en cada uno de nuestros países y conformar, por ejemplo, un automóvil del Mercosur, ¿no? Y que el Uruguay de repente pueda producir las Airbag, la Argentina pueda hacer parte del ensamblaje y terminar en Brasil. Bueno, eso es una cadena regional que lamentablemente el Mercosur nunca lo ha podido desarrollar, porque nunca ha instalado incluso en la discusión del propio Mercosur, pero que tiene que ver con eso, justamente de generar procesos regionales virtuosos. Y creo que con el problema de la crisis sanitaria quedó más evidenciado, ¿no? Cuando una cadena muy importante, que fue la cadena sanitaria, se vio interrumpida los insumos más importantes para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, no solamente no había barbijos para tratar de mejorar nuestra vida, sino que no había vacunas, o las vacunas que había se distribuían de manera desigual para los más ricos y los menos ricos nos quedamos sin vacunas, cuando en realidad la vida nuestra vale la misma que la de ellos, que la nuestra, pero en realidad en términos de dinero no. Entonces creo que ahí hay elementos que tienen que verse reflejados en decisiones políticas. ¿Cómo hace eso? Bueno, eso se hace también con decisiones de política. Afectar intereses hoy quizás de los que están ganando mucho dinero para que ganen un poco menos, pero que aporten a construir visiones más soberanas y que después también le van a redundar en tener mejores niveles de retribución para sus ciudadanos, tener mejores niveles de calidad de vida, y eso también va a generar mejores posibilidades de desarrollo de nuestros países, contribución a la ciencia y a la tecnología de nuestros países, que después incorpore ese conocimiento a la producción nacional. Esos son todos cuestiones que son estructurales, que llevan tiempo, pero que también son decisiones políticas. Creo que en este momento, quizás como en principio de la década del 2000, hay un nuevo reposicionamiento a nivel regional que nos puede permitir por lo menos repensarnos con una visión un poco más autónoma, no tan recostada a esa visión norteamericana, muy dependiente de solamente producir materias primas para que en otros lugares se beneficien de la manufactura y sobre todo del proceso final, que son los que generan mayores dividendos, y también tratar de reorientar también la inversión pública y privada, porque eso incluye otro tipo de orientaciones. Si uno su sistema productivo está básicamente orientado a exportar hacia el exterior del mundo, de la región, y sobre todo al sudeste asiático, y capaz que necesita buenas carreteras, un buen puerto y tener un calado importante. Ahora, si vos querés tener niveles de integración más importantes, tenés que construir puentes de integración entre los países hermanos, tenés que también empezar a concertar políticas en materia educativa, en materia de ciencia, tecnología e innovación, en armonizar algunos aspectos que tienen que ver a los temas aduaneros, pero también a los temas que hacen a los niveles de producción, tratar de por lo menos coordinar políticas de inversión pública y privada en sectores estratégicos, o que vos pienses que son importantes y otros que de repente no son necesarios, o por lo menos no son importantes. Y eso requiere concertación de políticas, voluntades, pero es difícil, pero creo que es lo más importante para nuestros países en estos tiempos, y creo que en este momento hay por lo menos un reposicionamiento en el sentido. México por primera vez tiene un gobierno en muchos años que empieza a mirar para el sur. Brasil con la presidencia de Lula creo que se reincorpora al mundo y a la región, y eso puede ser importante. Lo que ha hecho Argentina en estos años de crisis institucional en muchos países y situaciones de desborde institucional, Argentina junto con México con un papel muy importante de construcción de diálogo político y darle también una voz a Latinoamérica que no la tenía. Lo que puede hacer Chile, quizás mirando no tanto al Pacífico, sino mirando un poco más al Atlántico, la nueva perspectiva que se abre en el gobierno de cambio en Colombia, son elementos que sin duda reconfiguran el escenario internacional y nos permiten tener algo que es muy importante. Nosotros estamos en una zona que es la mayor biodiversidad del planeta, es decir, que tiene los mayores recursos naturales más importantes, energía y alimentos. Es lo que precisa el mundo para crecer, en un mundo que cada vez crece más y que en el 2050 van a haber 9.000 millones de personas arriba de la Tierra. Y poder pensar nuestro esquema de desarrollo, nuestra estrategia de desarrollo de manera conjunta y concertada, con una mirada que no solamente atienda a las urgencias del hoy, sino también
atienda a las perspectivas de futuro y sobre todo las necesidades de cuidar el medio ambiente, de tratar de mejorar nuestros sistemas productivos para que no sean un poco más amigables con el entorno, también nos coloca en una instancia muy importante. El mundo está discutiendo cuál va a ser su cuarta fábrica del mundo, ¿no? Sí, primero fue Estados Unidos, después fue Europa, después fue el sudeste asiático, y hay una discusión si es África o América Latina, ¿no? O América del Sur. Creo que ahí hay una discusión de fondo, y creo que América del Sur, y sobre todo América Latina, ofrece los mejores, por lo menos, posibilidades de poder desarrollar mecanismos de integración que nos permitan tener procesos de desarrollo que distribuya mejor, porque estamos en una zona que es la que distribuye peor en el mundo, incluso peor que África desde el punto de vista de sus riquezas, y que también nos permita vivir mejor y más planificadamente en nuestra vida.